En el marco del espacio que el profesor Fernando me ha extendido la invitación, yo preparé unas 4 o 5 láminas muy sencillas, 6 creería yo, para poner en contexto, en primer lugar, cómo es la situación en Colombia, pero partiendo un poco eh, sobre cómo ha sido el financiamiento o estos principales instrumentos de captura de valor del suelo que hay en América Latina y un poco en Colombia. En ese sentido, bueno, aquí ya el profesor Fernando nos planteó las preguntas, que hacía experiencias exitosas. Ahorita las retomaré a partir de algunos ejemplos. Las experiencias en algunas ciudades y que así han sido documentadas. En tercer lugar, en qué medida estos planes, estos mecanismos cumplieron con el propósito. Y en cuarto lugar, existen consensos respecto a buenas prácticas que aquí, pues, un poco hablar sobre la gobernanza y la gobernanza urbana. Ahorita haré algunos comentarios respecto a ello. En primer lugar, un poco de contexto en América Latina con relación a los instrumentos de captura de valor del suelo y esas principales fuentes de financiamiento que tienen las ciudades, en este caso los gobiernos subnacionales. Según la CEPAL y el BID, gran parte de los ingresos que tienen hoy, ingresos tributarios que tienen nuestras ciudades o los gobiernos subnacionales, están concentrados en la actividad económica, ¿verdad? Y eso es, digamos, es algo muy eh, natural en los países el poder centrar estos ingresos tributarios en básicamente en la base económica. Sin embargo, aparecen otro conjunto de impuestos, por ejemplo, como el impuesto predial o el impuesto a la propiedad, y aparecen otros tipos de impuestos o tasas que también pudiesen estar contribuyendo al desarrollo urbano o al desarrollo territorial. Hay 2 países o 3 países de América Latina que son los que llevan la bandera, básicamente, frente a la tributación o la composición de los tributos en los gobiernos subnacionales. Tenemos a Brasil, tenemos a Argentina y seguidamente Colombia, que haré mención frente a ello. Hay algunos autores, como la profesora Jaycee Contreras, que ha venido trabajando un poco sobre estos temas. En esta lámina, lo que podemos mirar acá, cuáles son las fuentes o instrumentos de financiación de la infraestructura pública territorial. Ella hace un comparativo de algunos países de América Latina, pero centra la discusión en Colombia, y básicamente lo que quiero mencionar acá un poco es cómo Colombia ha venido financiando el desarrollo territorial a través de diferentes instrumentos de captura de valor del suelo o instrumentos que tienen base de suelo. En primer lugar aparece el impuesto unificado, o es el denominado impuesto predial, o el impuesto de la propiedad en otros países. En segundo lugar aparecen algunos instrumentos que están asociados a la gestión urbanística. Y ahí pues resalto lo que es la contribución por valorización, que es una de las contribuciones que data de 1921, es la que tiene una larga tradición. Y aparece también la participación en plusvalía, que es un instrumento de captura de valor del suelo que está definido en la Ley 388 de 1997, que es la que define los planes de ordenamiento territorial en la ciudad, o en otros países que son denominados planes maestros. Aparecen cargas y beneficios, transferencias de derecho de construcción y reajuste de tierra, entre otros. Gran parte de ese marco normativo está concentrado en la Ley 388 de 1997 y han surgido otro tipo de normatividades que la han venido reglamentando. Colombia, al igual que Brasil, son de los países de América Latina que tienen una larga tradición en este tipo de normatividades. Sin embargo, Colombia ha sido uno de los países, con comparación a Brasil, desde el Estatuto de la Ciudad, que ha quedado un poco rezagada. Y hay algunos elementos que quiero plantear aquí del por qué ha quedado rezagada. Ustedes pueden ver en esta lámina, si bien es información hasta el 2018, pero es un poco un diagnóstico que realizó el Ministerio de Vivienda cuando se estuvo creando, formulando el plan de desarrollo, no el vigente, sino el anterior, desarrollo nacional. Y podemos encontrar que gran parte de las ciudades, es decir, grandes urbes, sus ingresos tributarios son significativos en comparación a las transferencias del gobierno nacional, ¿verdad? Y hay otro conjunto de tributos que tienen una muy baja participación, pero el panorama que nos muestra esta segunda o esta gráfica, la figura número 3, es que las grandes ciudades son las que tienen las capacidades técnicas y administrativas para poder gestionar los recursos vía tributos. Y eso tiene una explicación, que ahorita lo mencionaré. Seguidamente podemos ver que hay ciudades
poco más chica, más pequeña, que la gestión tributaria es muy limitada, para no decir que pobre, pero es muy limitada, y tienen una alta dependencia de las transferencias de la nación. ¿Verdad? ¿Eso qué quiere decir? Que gestiona un poco este conjunto de instrumentos que mencioné en la imagen de izquierda de mi pantalla, son poco utilizados y esto lo podemos corroborar en esta imagen. Cuando se estaba formulando el Plan Nacional de Desarrollo pasado, dentro del diagnóstico que realizaba el Ministerio de Vivienda, lograron encontrar que hay tres cosas fundamentales que están limitando la gestión tributaria de los municipios. En primer lugar, hay una desactualización catastral, es decir, casi que el 94-95% de los municipios de Colombia, en términos generales, no tenían el catastro actualizado, siendo esto la base fundamental para poder iniciar el proceso de gestión tributaria. En segundo lugar, como muy bien lo manifestaba ahorita, el 86% de los municipios tenían los POT o los planes de ordenamiento territorial vencidos. O sea, es decir, estaban trabajando sobre una realidad vieja, antigua, que prácticamente desde el año 2000 empiezan las ciudades a formular sus planes de ordenamiento territorial y eso de alguna manera también limitaba los procesos de planificación territorial. Y ya centrándonos en los instrumentos de captura de valor del suelo, particularmente en dos, que son la participación en plusvalía, que está en la ley 388 del 97, y la contribución por valorización o contribución por mejora, que es, digamos, también conocida en otros países de América Latina, solo el 5% de las ciudades o de los municipios la estaban implementando. Entonces, ese es un panorama que hoy no ha cambiado tanto, más allá de que el gobierno nacional de esa época implementó lo que en algunos países ya se venía avanzando, que es el catastro multipropósito. Sin embargo, eso ha sido un proceso lento, todavía no ha generado un gran impacto en las ciudades porque hay unas limitantes de tipo administrativo y de gestión. Entonces, este es el panorama que hoy hay en Colombia y quiero hablar un poco sobre la ciudad de Santa Marta, que es en la que yo actualmente resido. Esta lámina corrobora un poco lo que ya manifesté anteriormente, que tiene que ver con la dependencia y la transferencia de las naciones, y son las ciudades de la costa caribe colombiana. Ahí podemos darnos cuenta que San Andrés y Providencia son ciudades pequeñas, Riohacha, Sincelejo, Valledupar, Montería y aparece Santa Marta y Cartagena, son ciudades que tienen una alta dependencia de las transferencias de las naciones. ¿Qué quiere decir esto? Que gran parte de sus ingresos depende de lo que el gobierno central le transfiera. A diferencia de Barranquilla, no sé si alguno de ustedes la identifica, que es una ciudad superior a 1 millón de habitantes, ya la dependencia, la transferencia de la nación es muy baja. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, al mirar la gráfica de manera inversa, nos damos cuenta que Providencia, sus ingresos prácticamente dependen de la transferencia del gobierno nacional y hay una poca gestión tributaria. En cambio, Barranquilla ya ha venido ganando cierta autonomía en esa gestión tributaria y no depende tanto del gobierno nacional. Por lo tanto, gran parte de sus ingresos están concentrados en los ingresos tributarios propios, ¿verdad? Un poco el comportamiento de la ciudad de Santa Marta, son ciudades pequeñas, aproximadamente de 500.000 habitantes, según el censo del 2018, podemos ver cómo ha sido ese comportamiento de la transferencia de la nación, que llega casi alrededor del 60, casi el 70%. Esto es información del último índice de desempeño fiscal que salió el año pasado. Entonces, ciudades pequeñas son las que hoy en Colombia tienen una limitante para la gestión tributaria. Entonces ahí cabe la pregunta, ¿de dónde salen los recursos para poder financiar el desarrollo urbano? Los recursos de transferencias de la nación tienen una destinación específica y los recursos para poder invertir en el desarrollo urbano, pues prácticamente a partir del proceso de descentralización en Colombia en la década de 1990-91, se le transfirió cierta responsabilidad a las entidades territoriales locales para poder avanzar en ese tributo. Entonces uno puede ver que aquí hay un escenario, digamos, crítico, negativo en algunas ciudades, sin embargo, hay otras ciudades que se han venido avanzando en ese sentido. Para cerrar aquí el caso de Santa Marta, podemos identificar que ya entrando en materia en los estatutos tributarios de la ciudad,
que el vigente o el más reciente es del año 2016, uno puede darse cuenta que el Acuerdo Distrital 2006 definía algunos instrumentos de captura de valor del suelo, sin embargo, no se implementaba. Y no se implementaba ¿por qué? Porque el catastro estaba desactualizado, porque los planes de ordenamiento territorial desactualizados, entonces es una situación que hoy espera uno que cambie porque ya hay un POT 2020 y se viene trabajando sobre el catastro multipropósito. Pero esos eran los instrumentos que de captura de valor del suelo que ya estaban definidos. El impuesto predial, delineación urbana, contribución por valorización y participación en plusvalía. Pero ya en la actualización del Estatuto Tributario del 2016 se elimina la contribución por valorización, siendo esta la de mayor tradición y es la que hoy en Colombia la que más se utiliza dada la manera como se implementa. Entonces, en resumen, para cerrar el caso de Santa Marta, de acuerdo al consolidado de Hacienda Pública, podemos ver que entre el 2008 al 2021, Santa Marta solamente ha recaudado ingresos por concepto de impuesto de alineación urbana e impuesto predial. ¿Eso qué quiere decir? Que no ha logrado poder implementar contribución por valorización ni participación en plusvalía, que están asociadas, la primera por obra pública y la segunda, que es la participación en plusvalía, está asociada por actos administrativos, acción administrativa, es decir, cambios de uso del suelo, que está asociado al plan de ordenamiento, aumento de edificabilidad, que está contemplado en el plan de ordenamiento, o cambios de, digamos, usos de pasar de comercial, de residencial a comercial. Y uno ve los contrastes, la ciudad de Santa Marta tiene una dinámica inmobiliaria importante porque es una ciudad turística, una ciudad costera, y como pueden darse cuenta, esta es una de las zonas hoy que está al suroccidente de la ciudad que tiene un desarrollo inmobiliario importante, pero ve el contraste, me disculpan la imagen, pero está un poco pixelada, que los cerros de la ciudad están llenos de asentamientos informales. Entonces, ¿qué ha pasado algo? Y digamos, parte de las conclusiones que voy dando de esta presentación es que no hay una articulación entre la planificación territorial y la gestión tributaria. Estas deben ir de la mano y hay ciudades que se han venido avanzando en ese sentido. Y es ahí un poco donde, o sea, profe Fernando, si voy avanzando en las preguntas, que si hay experiencias exitosas que incluyen mecanismos de financiamiento del desarrollo urbano. Manizales es una ciudad pequeña, aproximadamente entre los 500 y 600.000 habitantes, logró, porque avanzar en poder constituir en 1987 el Instituto de Valorización de Manizales, que hoy es denominado INVAMA, y dada la trayectoria que tiene, ha venido desde el 71, pues, pero ha venido ya implementando obras públicas a través de, y se financian a través de la contribución por valorización, renovación urbana de plazas, parques, recaudación de espacios, adecuación de espacios públicos, entre otras como la pavimentación de algunas zonas en particular. Digamos que ahí hay algo clave y tiene que ver con la capacidad administrativa y técnica que tenga cada entidad territorial. Coloco otro ejemplo que es muy conocido a nivel nacional e internacional, que es el caso de Medellín. Medellín es una ciudad que gran parte de su área metropolitana ha sido financiada a través de valorización o contribución por valorización y ha creado un fondo de valorización denominado FONALBEP. Entonces también ha venido avanzando en el financiamiento y la creación de algunas obras importantes a través de la contribución por valorización. Entonces, frente a las experiencias, pues yo pongo a consideración estas dos que son significativas, pero hay otras ciudades como por ejemplo Bogotá, Barranquilla, que dadas las capacidades técnicas y administrativas y de la voluntad política han logrado avanzar en la implementación de este tipo de instrumentos de captura de valor del suelo. Atendiendo un poco a la pregunta sobre si hay experiencias documentadas, pues yo pongo a consideración este trabajo, lo publicó en Lincoln, es un trabajo que básicamente explica un poco cómo fue el proceso de reedificar para construir, dado una situación que se presentó en México, un terremoto en el año 2017 y 2019, porque fueron dos sismos, donde hicieron partícipe a toda la comunidad para poder avanzar en la reconstrucción de la ciudad. Y se implementó los derechos adicionales de edificabilidad. Entonces, en ese sentido, revisar este paper que me parece clave, importante, porque explica algo muy importante y fundamental que es la participación
de la comunidad dentro del proceso. O sea, ¿qué quiere decir? Los involucraron dentro del negocio. Y ahí aparece un elemento clave que yo lo pongo ahí a partir de la última pregunta que nos plantea el espacio, es que si existen consensos. Un poco partiendo de la experiencia de Colombia y particularmente de la ciudad de Santa Marta, creo que hay una gran desarticulación entre los intereses del gobierno local, pero también los intereses de los diferentes actores que están dentro de el sector inmobiliario. Y yo creo que el gobierno local juega un papel fundamental para poder generar esa conexión y ahí hay un elemento clave que ahora, digamos, hace algún tiempo aparece el concepto como gobernanza urbana, gobernanza colaborativa, digamos que es poder generar esos escenarios donde el gobierno local se convierta en un facilitador, poder generar unos procesos de cooperación en donde la gobernanza también sea participativa. ¿Eso qué quiere decir? Que haya una red de actores que se involucren a través de un común, pensando un poco en un fin, se convierta en una herramienta conciliadora, que la gobernanza también se convierta en ese modelo de gestión gerencial y que la gobernanza hoy en día asume una responsabilidad de la coordinación y la acción pública. Pero esto debe estar en cabeza de alguien y ese alguien es prácticamente la administración pública o la administración municipal. En el caso del ejemplo que les coloqué ahorita de México, me parece interesante porque para poder llegar un poco a ese fin último que era hacer ese proceso de reconstrucción e implementar el instrumento de captura de valor del suelo, que es el índice de desarrollo de edificabilidad, el paper o la experiencia nos plantea que hubo participación del gobierno, hubo participación de los propietarios, hubo participación del sector privado y eso de alguna manera generó unos escenarios de legitimidad y de confianza, que es lo que en algunos casos se ha venido perdiendo y creo que es clave el hecho de que la administración municipal asuma esa responsabilidad. Y ahí aparecerán después al final otros elementos que la literatura ya los ha venido planteando y es que lo clave es la voluntad política. Después que exista voluntad política, estos procesos se pueden dar. Pero también hay unos elementos fundamentales que tienen que ver con las capacidades técnicas de las entidades territoriales. En el caso colombiano, y cierro con esto, los que han venido avanzando son aquellas ciudades de mayor tamaño poblacional, pero porque sus ingresos son superiores a las ciudades más chicas y han tenido la posibilidad de poder fortalecer técnicamente a sus unidades administrativas, llámese Secretaría de Planeación, Secretaría de Hacienda, y poder generar ese proceso de articulación. Yo quería agradecerte, Jairo, por supuesto, la presentación, mostrarle mínimamente no hacer la presentación que tenía prevista, pero sí esto, quería poner en pantalla a los expositores. La segunda expositora es María Laura Fernández. Ella es urbanista, arquitecta, es docente, hace asesoramiento y gestión técnica, es de Chaco y ha trabajado con el gobierno de Chaco y ha tenido una experiencia muy interesante en temas de desarrollo y gerenciamiento de proyectos. Sin más, María Laura, ya pueden ver el resto de los expositores. La idea fue que fuesen 3 nada más, como para poder aprovechar. A los 3 le presentamos las mismas preguntas disparadoras. Yo tomé varias notas de lo que vos, Jairo, estabas presentando y la idea después sería confrontar un poco las versiones de cada uno y entre todos armar algún tipo de conclusión. Entonces, si te parece bien, María Laura, te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Primero, bueno, agradecida por la invitación. Segundo, comentar que sí, que yo soy exalumna del PROPUR, cursé en el año 2011 y 2012. Accedí al programa gracias a una beca de la provincia, que de alguna manera impulsaba ya como una política de Estado la posibilidad de que ciertas personas pudiéramos formarnos en planificación urbana y regional específicamente, con el compromiso de estudiar y volver a ocupar, digamos, lugares de toma de decisión en el Estado. Así que, digamos, de ahí se inicia un poco la incorporación y la cuestión bien práctica, ¿no? Porque lo que yo voy a comentar ahora tiene que ver con un pequeño caso que desarrollamos con otra colega con la que también estudiamos juntas el PROPUR,
y bueno, y pudimos desarrollar un pequeño programa en el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda de la provincia del Chaco. Así que mi caso es muy específico, muy puntual, toca a grandes rasgos algunos digamos, un instrumento de financiamiento que pudimos desarrollar, pero por ahí lo interesante para compartir, me parece a mí, tiene que ver con alguna manera esta mirada de cómo las cosas que estudiamos en el PROPUR, el contenido, después lo podemos trabajar e implementar en diferentes espacios, y yo creo que es fundamental, digamos, poder comprender que hay instancias que nos da un posgrado que tienen que ver con poder investigar, con poder producir información que sirva de base, y alguna otra que lleva un poco más de esfuerzo que tiene que ver con la implementación de todas esas ideas y esos conceptos que estudiamos, ¿no? Es bastante diferente lo que se estudia de lo que después lleva la implementación de todos estos contenidos. Así que bueno, entran en juego otras cuestiones que por ahí puedo ir comentando en el camino. Yo voy a presentar muy rápidamente y muy brevemente las ideas generales. A ver. Ay, no me aparece, permiso, porque no me aparece el compartir ventana. Acá está, perfecto. Bueno, yo ahora no los veo tampoco, así que voy a contar muy rápidamente. Lo que voy a pasar a contar es un programa de acceso al suelo urbano que desarrollamos desde el Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda de la provincia del Chaco. Le pusimos de nombre Todo Terreno. Lo desarrollamos con la arquitecta Gabriela Ebel, sí, que es gerenta actualmente está a cargo de la Gerencia de Desarrollo Urbano del Instituto de Viviendas. El Instituto de Viviendas tiene una gerencia específicamente operativa, una administrativa obviamente, una financiera y una de desarrollo urbano. Y en ese momento que desarrollamos el programa, que fue en el año 2022, Gabriela estaba a cargo de la gerencia y yo estaba como asesora del presidente del Instituto de Viviendas en el área de, digamos, más específicamente de gabinete, por lo cual pudimos trabajar juntas y eso también fue un beneficio para poder desarrollar el programa, porque se combinó, digamos, la pata netamente técnica que lleva adelante Gabriela con la pata política y de toma de decisiones que nos permitió llevar adelante algunas ideas que ya veníamos desarrollando, digamos, en gestiones anteriores y en otros espacios. Como para poner en contexto muy rápidamente, el Instituto de Viviendas se encuentra alojado, digamos, en la capital de la provincia del Chaco, en la ciudad de Resistencia. La provincia opera, digamos, a nivel provincial, obviamente, y la provincia tiene actualmente 1.150.000 habitantes aproximadamente. De todos modos, nosotras trabajamos con algunos datos. Como el programa lo desarrollamos entre el 2019 y el 2020, trabajamos con datos previos al censo. Gabriela hace investigación específicamente en la universidad con el arquitecto Miguel Barreto, por lo cual teníamos acceso, digamos, a una base bastante interesante y desarrollada estadística sobre la cual nos pudimos posicionar para argumentar y llevar adelante el programa. Trabajamos específicamente sobre el déficit habitacional cuantitativo, ¿sí? Que en ese momento representaba aproximadamente un 22% del déficit de viviendas total de la provincia. Como les comentaba, lo que hicimos fue un poco combinar las ideas políticas y el desarrollo técnico que venía llevando adelante el Instituto de Vivienda a partir de su estructura fija y consolidada. El programa lo diseñamos desde la unidad de gabinete de asesores, donde en general habíamos planteado
algunos programas o algunas posibilidades de trabajar en programas que tienen que ver con el acceso a la vivienda, que son los clásicos de los institutos de vivienda, y la incorporación de la pata de hábitat y suelo urbano, que tiene que ver en realidad o tuvo que ver en ese momento con intervenciones más generales sobre espacio público, sobre vivienda que ya existía para el mantenimiento, y la nueva que tiene que ver con el desarrollo de lotes con servicios y la regularización dominial, ¿sí? Sobre esa base puse una captura de pantalla para que se vaya viendo que algunas cosas que eran ideas después se las fueron implementando y actualmente se las puede verificar, digamos, en el desarrollo del programa en la página web del Instituto de Viviendas. Nosotras lo que propusimos fue un programa de lotes con servicios, ¿sí? Que básicamente ofrece suelo urbano servido como un primer producto de esta política integral que veníamos pensando desde el Instituto de Viviendas. No es, a ver, lo que nosotras desarrollamos, implementamos, no es nada nuevo, nos basamos en un par de casos de otros programas que se habían desarrollado ya en la Argentina, y fundamentalmente también, y teniendo en cuenta que en ese corte, digamos, en el cual nosotras pudimos operar, se venían desarrollando ya a nivel nacional también algunas propuestas que nos permitían poder tener una base e impulsar con más fuerza estas ideas que trabajamos. Al programa nosotros lo pudimos concretar, implementar e instrumentar a través de una resolución específica del Instituto de Viviendas, que nos parecía un avance importante porque el Instituto no tenía un instrumento vinculado al desarrollo de suelo urbano ni a la posibilidad de financiamiento. ¿Sí? El financiamiento en general provenía de diferentes fondos clásicos, digamos, FONAVI, Procrear, pero iban a una caja generalizada, y después de alguna manera siempre con esa idea de que la vivienda llave en mano traía como algunas oportunidades o algunos beneficios políticos más interesantes, se dejaba de lado de alguna manera esta idea de un financiamiento específico para el acceso al suelo y el desarrollo de infraestructura. En este sentido, específicamente el programa consistió en poder desarrollar algunas líneas que clasificaban lotes propios del Instituto de Vivienda de hasta 500 metros cuadrados, otra línea para poder desarrollar ya fracciones o bloques más grandes de hasta 40.000 metros cuadrados, una línea de gestión asociada con entidades intermedias. Estas entidades intermedias podían ser tanto municipios como asociaciones civiles u otro tipo de organizaciones, y una gestión asociada con privados. En este caso, la propuesta consiste en que el rol pueda cumplir el Estado pueda cumplir un rol de desarrollador urbano, y que pueda integrar fundamentalmente a la población, al privado, y esta cuestión de poder ser efectivamente el Estado un participante gerenciador, digamos, de todas estas políticas, pudieran integrar también de alguna manera a la ciudadanía. Básicamente hicimos como un recuento un poco de lo que había dando vueltas en el Instituto de Vivienda, como la disponibilidad de los inmuebles propios y algunas otras ofertas que nosotras ya veníamos trabajando con Gabriela desde el año 2014 en una base de datos de todos los terrenos ofertados tanto por privados como por algunas entidades intermedias como gremios, asociaciones civiles sin fines de lucro y demás. Y en esto pudimos clasificar lo que eran los terrenos vinculados a la línea 1,
que son terrenos menores a 500 metros cuadrados, que finalmente luego se pudieron desarrollar en esos terrenos algún otro tipo de operatorias que no tenían que ver con ofrecer de manera directa al mercado el suelo urbano, sino más bien por ahí resultar base de otras operatorias que se superpusieron con otro tipo de financiamientos. Y bueno, hicimos como un recuento del suelo disponible y algunos resultados que pudimos obtener como para ir a lo concreto tuvieron que ver más que nada con la línea número 3, que nos pareció como la más interesante de poder fortalecer, justamente para poder hacernos de alguna manera de terrenos que el instituto pudiera financiar a partir también de los instrumentos legales y normativos que ya poseía el Instituto de Vivienda y que tuvimos que desarrollar de alguna manera para poder llevar adelante estas propuestas. Trabajamos, acá les voy a contar específicamente un caso que tiene que ver con la Asociación Civil Resistencia por el Hábitat. Era gente con la que ya veníamos trabajando unos años anteriores e intentamos apuntalar y acompañar, digamos, la iniciativa de este grupo y finalmente con algún tipo de vínculo bastante más fluido, digamos, con ellos y con la posibilidad de una posición, digamos, política respecto a poder dar una alternativa al desarrollo de lotes con servicios, pudimos avanzar. En la línea 3 pudimos lograr 128 lotes con servicios asociados con entidades intermedias, 37 fueron para esta Asociación Civil Resistencia por el Hábitat y otros fueron trabajados con el Instituto de Previsión Social de la provincia, digamos que venía a partir de su gremio también ya gestionando, pero sin instrumentos que puedan digamos, facilitarle y legalizar, digamos, el proceso dentro del Estado, sus convenios, a partir de este marco normativo pudieron avanzar también a acceder a sus lotes. La otra línea que pudimos trabajar bastante interesante fue la línea número 4. Se hizo un lanzamiento, una convocatoria, digamos, a oferentes privados, digamos, para que pudieran postular los terrenos o los inmuebles. Se recibieron más de 45 ofertas de inmuebles, la convocatoria fue vía web con un montón de requisitos que había que completarse, se preseleccionaron 7 de ellos y finalmente se compró un inmueble a partir del cual se obtuvieron 192 lotes servidos. Eso fue el caso de la línea 4, ¿sí? Y después también pudimos, sobre la línea 1, que tenía que ver con los lotes propios del Instituto de Vivienda, poder desarrollar una propuesta, un proyecto de viviendas en densidad media en la ciudad de Sáenz Peña, que es la segunda ciudad más grande, digamos, de la provincia, en el cual se realizó una propuesta de un desarrollo urbanístico de 4 bloques para poder ir licitándolos por etapas, y se logró la licitación y la construcción de un primer bloque sobre ese terreno que se empezó a desarrollar. A partir de esto también, y una de las cuestiones más interesantes que pudimos lograr fue la creación de una base de datos vinculada a los lotes y a las parcelas, que el Instituto de Vivienda no la tenía ordenada. También un visualizador de obras y un sistema de evaluación rápida de inmuebles. Toda esa parte más técnica, digamos, de poder ordenar la base de datos,
para la Gerencia de Desarrollo Urbano fue súper importante porque no la tenía sustentada ni tenía presupuesto para desarrollar básicamente toda esa organización de la información, y permitió de alguna manera después también la postulación a programas nacionales de financiamiento de lotes con servicios en la Secretaría de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, y permitió también de alguna manera poder ordenar y clasificar los lotes y los terrenos disponibles para el desarrollo de las propuestas de vivienda llave en mano. Un poco la experiencia que desarrollamos con Gabriela la pudimos documentar en un par de ponencias y de presentaciones que hicimos, tanto en la SAPLAT como en algunos otros artículos. Uno de ellos está publicado en Café de la Ciudad, y si quieren tener más detalles, digamos, del programa, está accesible, digamos, vía web. Y por ahí lo que me parece importante destacar respecto de algunas de las cuestiones que propone el encuentro, tiene que ver con cómo se operativiza básicamente el financiamiento. En nuestro caso, específicamente la resolución de creación del programa y de implementación, en su artículo número 3, instruye a la gerencia financiera del Instituto de Viviendas a crear específicamente una cuenta a la cual vayan todos los fondos que se perciben para el desarrollo de este programa. Y si bien parece una cosa menor, muy básica de instrumentar, les puedo asegurar que en el caso de muchas instituciones poder lograr que un programa específico vinculado al acceso al suelo los fondos se destinen al desarrollo de lotes servidos y no en general, digamos, tanto a mejoramientos o a vivienda llave en mano o a mejora de asentamientos informales. Realmente para nosotras fue un gran logro, porque en todo ese camino de implementación, cuando uno está trabajando específicamente dentro del Estado, tiene que manejar de alguna manera la estructura política en la misma línea de trabajo que la estructura estable y permanente de la administración pública. Son dos caminos que a veces van en paralelo y no responden bajo una misma línea de trabajo, y tienen lógicas incluso de trabajos distintas, y poder adaptar todo ese sistema, o sea, que la gerencia legal pueda entender que este programa definitivamente tiene formas de implementarse, que la gerencia financiera pueda de alguna manera también acompañar la implementación del programa con un financiamiento que sea dedicado específicamente al programa, y que además después todo el área de la gerencia operativa pueda llevar adelante las licitaciones específicas para proveer de servicios y nada más que de servicios, digamos, al desarrollo. La verdad que es como poder... Es un logro grande poder articular toda esa línea en una provincia en la cual por ahí las costumbres de soluciones habitacionales vienen dadas históricamente en otro sentido y de otra manera. Muchas gracias, María. Es interesante todos los esfuerzos de los institutos provinciales de la vivienda, ¿no? Y todas las ingenierías y las inventivas. Y me parece que vamos primero con la presentación de Jairo a nivel, digamos, nacional e internacional, porque habló de Colombia, pero habló de México también.
y bajando al territorio en términos de cómo la cuestión del derecho a la ciudad se materializa en instrumentos financieros, llegamos a la provincia del Chaco, ¿no? Vamos a entrar en la escala media intermedia, que es, lo voy a presentar ahora a Juan Pablo Negro. Él es arquitecto, es maestrando en planificación urbana y regional, fue subsecretario de Política de Suelo y Desarrollos Habitacionales, creo que es conocido de todos nosotros. Estuvo a cargo de varias líneas dentro del Ministerio de Hábitat, así que sin mucho más, le pasaría la palabra entonces a Juan Pablo, agradeciéndole por supuesto la participación. Yo después voy a hacer un breve resumen y le voy a pasar, que ya lo tenemos acá en la sala, a Martín Mota, con quien completamos un poco el abanico que armamos hoy. Entonces, Juan Pablo, adelante. Muy sucintamente comento lo que fue o lo que es el programa Procrear. Hoy está puesto en duda, lamentablemente, pero es un programa de crédito para acceder a la primera vivienda. Nació en junio del 2012, tuvo diferentes etapas y es una política de desarrollo territorial urbano y habitacional. Quizás a diferencia de otros programas, otras políticas habitacionales, el programa Procrear no solamente se enfocó en el de acceso a la vivienda, sino también en el derecho a la ciudad. Y bueno, hasta el año pasado había entregado más de 530.000 soluciones habitacionales. Algunos aspectos innovadores desde la gestión del programa: fue uno de los primeros fondos fiduciarios públicos, también puestos en cuestión, lamentablemente, en los últimos días, y tuvo un aspecto novedoso, que ustedes saben que bueno, los fideicomisos tienen un órgano fiduciario y un fiduciante. El fiduciario, o sea, quien administra el fideicomiso, es el banco hipotecario. Tiene la tradición, digamos, cuando era Banco Hipotecario Nacional, de ser, digamos, el banco promotor de los créditos hipotecarios y también constructor de vivienda. No solamente entregaba créditos, sino que también construía muchos de los barrios que, bueno, son célebres, históricos de la política habitacional argentina. Pero bueno, es un banco que es privado, pero con participación estatal. Pues otro aspecto que considero innovador es la manera en que se financió originalmente el programa, ya por el 2012, que bueno, tuvo una financiación mixta. Por un lado, a través de partidas presupuestarias del Tesoro Nacional, como prácticamente todos los programas de vivienda de nuestro país. Y por otro lado, esto aproximadamente fue fluctuando, pero fue un 50% y un 50% del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES. Es decir, a partir de la reestatización de los fondos previsionales, se generó un fondo de garantía de sustentabilidad de ANSES que le permite en realidad hacer inversiones de diversa índole. Eso está muy regulado, y una de esas inversiones en particular fue la producción de valores representativos de deuda para financiar la construcción de viviendas y los créditos hipotecarios del programa Procrear. Se financió mediante 4 tramos de bonos de valores representativos de deuda, que a partir de la entrega de los créditos y del repago de esos créditos y de las viviendas, se fue pagando, digamos, esa deuda y esos intereses, y hoy, hasta hace muy poquito, estaba prácticamente pagada la totalidad de la deuda, de manera que el programa podría haber comenzado un ciclo casi de autosustentabilidad. Otro aspecto novedoso fue que fue un programa interministerial o con diversos organismos que participaban de él, no como históricamente ocurría en los programas de vivienda estatales nacionales, donde había una secretaría de vivienda o de subsecretaría, o a través de las áreas de obras públicas, que tenían como responsabilidad los programas habitacionales, sino que en este caso el primer comité ejecutivo
estuvo conformado por 4 organismos públicos, bueno, ANSES, que era uno de los entes que financiaron el programa, el Ministerio de Economía, la Agencia de Administración de Bienes del Estado, que bueno, el vicepresidente fue Martín Reiber, por eso conoce muy bien la historia y cómo se conformó el programa, y la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación de ese entonces. Esos 4 organismos conformaban una mesa, un comité ejecutivo que tomaba las decisiones del programa. Después fue variando en el tiempo y el último comité ejecutivo de Procrear hasta el año pasado también estaba conformado por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, que nació en diciembre de 2019, el Ministerio de Economía, también ANSES, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Obras Públicas y en su momento el Ministerio de Desarrollo Productivo. O sea, es un programa que comulgaba una serie de organismos y que la coordinación ya de esos organismos, fue novedoso como modelo de gestión y de funcionamiento, y la verdad que fue exitoso. Y por último, en términos de gestión, algo muy, muy importante, creo que rupturista en su momento, fue que los proyectos, los desarrollos urbanísticos de Procrear y los lotes con servicio se generaron por la posibilidad de contar con un organismo que originalmente era el ONAVE, luego en septiembre del 2012 se transformó en la Agencia de Administración de Bienes del Estado, que permitió desafectar del uso tierras ociosas, de uso de diferentes organismos nacionales, ya sea ferroviarios o de las Fuerzas Armadas o de otros organismos, se desafectaron y se pusieron a disposición del programa para la producción de viviendas, de barrios de escala importante, y generalmente, hubo todo un trabajo que Martín lo puede explicar mucho mejor que yo, de rastreo de tierras fiscales nacionales en buenas localizaciones, en áreas urbanas consolidadas o de borde, y eso permitió que el programa pudiera desarrollar una cantidad importantísima de viviendas. Después, en el Procrear, en el más reciente, de los últimos 4 años, también se incorporaron. Ya en el primero también hubo oferta de tierras provinciales, pero en el segundo Procrear hubo mucho más oferta de tierras provinciales y municipales. Obviamente las más importantes se agotaron, las de escala mayor se agotaron en las primeras instancias del programa. Pero bueno, esto fue muy novedoso en su momento y permitió que rápidamente despegara el programa. Y bueno, recién comenté muy brevemente cómo era el esquema de financiamiento. Aquí hay un esquema un poco más claro, donde se ve como este círculo virtuoso, en donde el programa era financiado por 2 fuentes. A partir del 2020, al haberse creado el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, las fuentes eran directamente del Tesoro Nacional, pero bueno, lo novedoso fue este primer esquema, a través del Tesoro Nacional y del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que permitía financiar 2 grandes líneas, la de créditos hipotecarios individuales y la de los desarrollos urbanísticos que se construían en tierras fiscales nacionales, y las cuales los organismos, o sea, la Agencia de Bienes del Estado o las provincias recibían certificados de participación, es decir, forman parte del fideicomiso, que una vez liquidado, el fideicomiso de Procrear tiene 30 años o sea, en su origen se pensó para 30 años, tiene la posibilidad de extenderse, pero una vez liquidado el fideicomiso, estos certificados de participación se liquidan a cada uno de los entes que originalmente tenían la tierra. Y a partir del repago de los créditos, en esta cuenta recaudadora, como decía, se terminaba prácticamente de cerrar la deuda con ANSES en estos primeros meses del 24, y con el repago de todos los créditos que fueron entregados y las viviendas, los barrios que se produjeron, se generaba un esquema de autosustentabilidad que permitía al programa ya no depender exclusivamente del Tesoro Nacional.
Como dije recién, había diferentes soluciones habitacionales. Yo me referí más a los desarrollos urbanísticos, que es donde tuve más activa participación, tanto en el primer Procrear, yo era coordinador de proyectos, y en la segunda instancia ya tuve, digamos, a cargo un poco más, de manera más amplia el programa, donde se entregaron no solamente viviendas ya en mano con desarrollos urbanísticos, sino también créditos para la construcción. Hubo una instancia para atacar también el déficit cualitativo mediante créditos para mejoramiento y la producción de lotes con servicios, que algo de eso ya comentó María Laura, que como históricamente uno de los problemas de las políticas habitacionales es el acceso a la tierra bien localizada. Entonces, una de las premisas fue la producción de suelo urbano en todo el país, tanto para los créditos individuales como para generar otros desarrollos urbanísticos. Algunos números que voy a pasar muy rápidamente. Esto es a diciembre del 23. Se construyeron 23.000 viviendas en desarrollos urbanísticos. De esas 23.000 se llevan entregadas 22.000 y hoy en este momento hay 20.000 viviendas en ejecución, lamentablemente muchas de ellas paralizadas a partir de la nueva gestión. Se entregaron más de 325.000 créditos hipotecarios para el mejoramiento. Se generaron más de 8.000 lotes y en obra hay alrededor de 5.000 y más de 175.000 créditos hipotecarios. O sea, en su totalidad se entregaron, como dije al principio, más de 530.000 soluciones habitacionales que generaron alrededor de más de 1 millón de puestos de trabajo. Por eso este círculo virtuoso también en términos de economía, y alcanzó a más de 1,8 millones de personas. Rápidamente algunas imágenes de y sucintamente, porque me quería enfocar más en financiamiento, pero lo que fueron y lo que son los desarrollos urbanísticos de Procrear. Creo que también aquí hay un grado de innovación, pensando no solamente en el acceso a la vivienda, sino también el acceso a la ciudad, ¿no? Lo que comentaba recién. Algunas de las premisas que formaron parte como una evaluación que se hizo de o de gran parte de los programas precedentes al Procrear, en términos de qué aspecto falló. Uno de ellos es la importancia de continuar con la trama preexistente, de manera que estuvieran bien integrados los barrios a partir de la continuidad vial y de las redes de infraestructura, para no generar fracturas sociales. La revisión de los nuevos modos de habitar, eso se pensó mucho también en la posibilidad de viviendas incrementales, sobre todo las viviendas individuales en lote propio. El programa no solamente proyectaba las viviendas, sino que también las áreas, la reserva áreas de equipamiento, y ahí se articulaba con organismos nacionales, provinciales y municipales para localización de escuelas, áreas de salud, pero la importancia también de pensar la vivienda asociada a los espacios públicos, también la producción de áreas comerciales. Muchos de los conjuntos tienen locales comerciales en sus plantas bajas. Y la importancia, obviamente, pensado en términos de justicia espacial, del acceso a todos los servicios públicos. Procrear tuvo un alcance absolutamente federal. En la línea individual alcanzó a todas las provincias y a la mayoría de los municipios del país, y en desarrollos urbanísticos y lotes con servicios también. Creo que todavía está en la página de internet página web del ex Ministerio de Desarrollo Territorial de Hábitat, hoy Secretaría de Hábitat y Desarrollo Territorial y Vivienda, creo que se llama. Está el mapa, digamos, de todas las obras de Procrear. Esos son algunos de los conjuntos que desarrollamos tanto en el primer periodo, entre 2012 y 2015, como entre 2020 y 2023. Algunos ejemplos, quizás que a mí yo considero como de los más relevantes, en Ituzaingó, en terrenos del INTA, donde una porción se desafectó mediante esta gestión que se hacía con la Agencia de
Bienes del Estado, Administración de Bienes del Estado. Bueno, en este proyecto lo que se consideró en su momento era la necesidad de continuar la trama, de producir, como decía recién, espacios públicos, de borde urbano, es un tejido el que existía un tanto desarticulado, y lo que se promovió en ese momento fue un barrio, digamos, con mixtura de densidades, con espacios públicos generosos de diferentes escalas. Bueno, los bloques de mayor altura también hay comercios en planta baja, y hoy es un barrio que está absolutamente integrado a la trama, y lo interesante que vamos a ver ahora sobre el final también es cómo se relacionaron los nuevos habitantes con ese entorno y la trama social preexistente. Bueno, algunas de las imágenes de estos conjuntos de Procrear, esto es en Estación Buenos Aires, aquí en Parque Patricios, en la ciudad de Mendoza, en un terreno ferroviario, 1.200 viviendas, en Paraná, en terrenos que eran del ejército, uno de los barrios que a mí me interesan más por cómo se generó eso, también con un trabajo muy fuerte que se hizo con el municipio en ese momento para pensar no solamente un barrio, sino un parque de escala metropolitana, y que además preservara gran parte del ecosistema que se da en ese lugar, que es como muy frágil, es un área que está cercana a la barranca del río Paraná, donde atravesado por un arroyo que es de los pocos arroyos en Paraná que no están contaminados, se mantuvo gran parte de la flora preexistente. Entonces estos bloques de vivienda interactúan permanentemente con esas áreas, que son espacios públicos y que hoy son mantenidos a partir de todos los acuerdos y todo lo que se fue trabajando conjuntamente con el municipio, se mantienen a través de las áreas de espacio público del municipio. Bueno, un proyecto también de escala intermedia en Bariloche, y uno también de una gran escala, pero donde también lo interesante es que se articuló no solamente con el municipio, sino también con la provincia de Buenos Aires y otros programas de escala nacional en Berazategui, incluso también con otros programas de vivienda, porque en este barrio se está construyendo, o hace poquito se estaba construyendo uno de los emprendimientos de Casa Activa, que son estas viviendas colectivas que están, digamos, que funcionan a través de PAMI para las personas de la tercera edad que necesitan cierta asistencia, y también articulado con un gran parque metropolitano que recupera ese área de cavas y de tosqueras, que se llevó adelante mediante el Ministerio de Obras Públicas. Para cerrar, también algunos números, me voy a concentrar más en la columna de la derecha, que es como una evaluación ex post que hicimos, que en realidad, bueno, hice a través de como un aspecto de interés para mi tesis de doctorado, que era la evaluación de los programas, que muchas veces no ocurre, una evaluación en términos sociales de los programas de vivienda. Bueno, se hizo formulé una encuesta que se pudo difundir a través de ciertos canales del banco hipotecario para que muchas de las familias que habían sido beneficiadas a través del programa, sobre todo de la línea de desarrollo urbanístico, pudieran contestar. Contestaron casi 6.000 familias, que es una muestra muy grande, y bueno, esto es muy amplio, es una encuesta muy grande, pero en resumen, el 92% de las familias consideraron que mudarse a esa nueva vivienda les mejoró la calidad de vida, 86% se manifestaron satisfechos con la vivienda en sí misma, y este es un punto que a mí me resulta muy relevante también, es que el 93% está satisfecho con los espacios verdes, los espacios recreativos, o sea, con el barrio, puesto que hablamos tanto del derecho a la ciudad. Hay otros puntos que, bueno, los estoy trabajando ahora, más precisamente, pero que tienen que ver con las relaciones que se fueron generando con los vecinos inmediatos, con el acceso de los chicos a la escuela, a áreas de salud, y eso tiene que ver con ese trabajo que se hizo originalmente de selección de buenas localizaciones,
para que las viviendas se insertaran en una trama urbana consolidada. Y por último, esto que tiene que ver con el problema que estamos teniendo ya desde hace bastante, ¿no?, en nuestro país, y que se agudizó mucho en estos últimos tiempos, es en la imposibilidad de acceso a la vivienda por parte de sectores, ya no solamente de sectores populares, sectores de bajos recursos, sino por sectores de clase media. El 85% considera que el precio de las viviendas es accesible en relación al mercado inmobiliario. Hacer un pequeño resumen de todo lo actuado y darle la palabra a Martín Monta, que está acá presente. Yo fui anotando, como tratando de comparar los aportes de los tres expositores, y por una parte encuentro en el eje de la discusión el tema de, por un lado, los modelos de financiamiento y la definición mismo cuando hablamos de derecho a la ciudad, ¿no? Creo que Jairo indagó mucho en los modelos y en la gobernanza de cómo la captura de valor de suelo puede ser un medio de financiamiento, cómo la gobernanza urbana debería ser participativa, y en ese sentido podríamos pensar que agrega de alguna manera el concepto del derecho a la ciudad, pero tal vez nos merecemos una discusión, ¿qué metemos adentro del derecho a la ciudad, ¿no? Es derecho que la gente pueda acceder a la vivienda, como decía recién Juan Pablo, es lograr lotes con servicios, como decía María anteriormente, es el derecho a participar en mecanismos de financiamiento. Me parece que esa discusión es fundamental, ¿no? ¿Qué entendemos? No tanto por derecho a la ciudad, entendemos muchas cosas y que todas son válidas, pero sobre todo cómo logramos que es un derecho ampliado respecto al derecho a la vivienda financiable, que supone el sector, ¿no? Y yo lo que entiendo es, Jairo nos dice, sí, es financiable, pero es necesario crear estos fondos de valorización a lo Medellín, entiendo por una parte, o la edificabilidad para la reconstrucción en el caso de México, los dos casos que él habló. El Chaco, la cuestión esta de crear algún mecanismo de terciarización a través de la asociación civil. Ustedes hablaron de Resistencia por el Chaco como un caso. Sería otro esquema, ¿sí? Creo que quizás el gobierno argentino en el último tiempo apeló mucho a este esquema. Y el tercer caso es una ingeniería financiera más compleja de carácter nacional, que es lo que habló un poco Juan Pablo, ¿no? El programa Procrear y sus distintas fases. Entonces me gustaría enfocar eso como para darle a Martín la mirada también desde su propia experiencia y desde su ámbito de trabajo. Entonces, si te parece, Martín, vamos a operar, te paso el compu para que te puedan ver ellos. O para acá, más fácil. ¿Cómo andan? Gracias a todos y a todas por la presencia. Ahí, digamos, de lo que conozco un poco de los casos, entiendo que hay muchas dimensiones como para poder mirar tanto los incentivos como los obstáculos, pero quería poner foco en lo administrativo, un poco, ahí el desafío sobre todo
del programa de Chaco me parece que tiene mucho de esto, ¿no? Cómo pensar un andamiaje y hablar también de procrear en otras escalas, ¿no? Después el tema de idiosincrasia, cómo incorporar nuevos temas, digamos, me parece que idiosincrasia no solamente cultural, general de la sociedad, sino también idiosincrasia técnica, profesional, dentro de las instituciones que promueven estas acciones. Y por último, el tema del desafío, Víctor, como habla también lo mencionó bastante fuerte, y creo que es una de las riquezas más grandes que tiene Procrear es esta posibilidad de articular entre varias acciones, ¿no? Y aportes de distintas áreas del gobierno. Entonces vuelvo a la pregunta, quizás para hacer con los tres expositores, acerca de cuáles fueron el incentivo y el obstáculo que tuvieron respecto al éxito. Pero la idea era poder revisar con ustedes en las tres experiencias que presentaron cuáles fueron los incentivos, por un lado, y los obstáculos que tuvieron para que esas acciones tengan éxito. Y si quieren, arrancamos por Jairo. Ok, ahora sí ya entendí la pregunta, ya escuché mucho mejor. Bueno, cuando yo inicié mi intervención, daba como un panorama general del marco normativo en Colombia con relación a los instrumentos de captura de valor del suelo y explicaba un poco que hay algunas limitantes en términos de la gestión tributaria. Digamos que ahí estuvo centrada como mi discusión. Sin embargo, hay algunas ciudades que sí han venido avanzando en la utilización de instrumentos de captura de valor del suelo y mencioné justamente estos dos ejemplos, en el caso colombiano, Manizales y Medellín, particularmente porque son ciudades que han venido experimentando estos procesos, particularmente con la utilización de la contribución por valorización, que es uno de los instrumentos más antiguos, es la normatividad es de 1921, muy antiguo. Entonces, yo creo que las ciudades en Colombia, voy a hablar de Manizales, voy a hablar de Medellín, han venido dándose cuenta que ahí ha habido ciertas demandas, ha habido una presión en términos de la búsqueda de soluciones para la población, acueducto, alcantarillado, ampliación de vías, infraestructura, y se han dado cuenta que no solamente hay que centrar la atención en la dependencia que tienen del gobierno central. Y a partir de 1990-1991, con todo el proceso de descentralización, donde trasladan responsabilidad de las entidades territoriales para que asuman ciertas responsabilidades con el desarrollo urbano, hay ciudades que despertaron, hay ciudades que quedaron rezagadas en ese proceso. Entonces yo creo que el incentivo está en que, en primer lugar, la misma norma te está motivando a que tú utilices lo que ya está como una herramienta fundamental, que son el conjunto de instrumentos de captura de valor del suelo, asociado a que existe una limitante en la gestión de los recursos. La población ha venido demandando ciertos, ha venido reclamando ciertas necesidades o tiene ciertas necesidades y los gobiernos locales, dada la voluntad política, creo que es lo más claro y lo fundamental. La literatura lo ha venido planteando y yo creo que en los dos ejemplos que plantearon posterior a mi intervención se ve evidentemente la voluntad política, la capacidad técnica de estas entidades territoriales, la posibilidad de poder tener claridad sobre todo el proceso administrativo y avanzar en normalizar, formalizar estos instrumentos de captura de valor del suelo es fundamental. Los limitantes es pues prácticamente lo que ha venido pasando en Colombia, en algunas ciudades en particular, es que cuando hay unos cambios de administración, pasa de un gobierno a otro, es ahí donde a veces los procesos se pueden frenar. Hay ciudades, voy a colocar otro ejemplo de otra ciudad en la que no menciona acá, es la ciudad de Montería, es una ciudad aproximadamente de 500.000 habitantes, pero ha venido con un proceso continuo entre los gobiernos locales y ha sido exitoso en términos de que sus finanzas públicas están saneadas y esos recursos han podido de alguna manera utilizarlos en el desarrollo urbano.
No la mencioné como un caso exitoso porque no ha avanzado tanto en la creación de este tipo de institutos, particularmente para la contribución por valorización. ¿Qué es lo importante de este instrumento en comparación a los otros? Digamos que el mayor potencial lo tiene el impuesto predial, porque sí se convierte en un tributo que los propietarios deben pagar año a año. La diferencia de este tributo con la participación en plusvalía y la contribución por valorización es que la contribución por valorización es destinada para financiar la obra pública. Entonces, ahí hay una gran oportunidad de las entidades territoriales para poder avanzar en el financiamiento de obras públicas en particular. Eso yo creo que es lo más importante y el gran limitante es la voluntad política de los gobiernos locales asociados a las capacidades técnicas que han enfrentado estas administraciones. Buenísimo, Jairo, muchas gracias. Lau, no sé si querés vos ahora. Sí, sí, sí. Bueno, un poco en algunas cosas coincidiendo con Jairo, ¿no? Creo que incentivos, considero que es fundamental la voluntad y la decisión política de llevar adelante cualquier tipo de programa, creo que eso es central. Y en esto juega un rol súper importante el conocimiento que tengan las personas que estén liderando los espacios para poder tomar decisiones sobre esto. Y en este sentido muchas veces nos toca desde el rol técnico o desde el rol técnico-político algún tipo de responsabilidad importante, que es poder traducir las cuestiones técnicas y un montón de cuestiones vinculadas como a ciertas necesidades territoriales también, poder traducirlas a la comprensión de las personas que toman decisiones en los espacios políticos, que a veces tienen otros intereses, ¿no? Entonces me parece que ahí hay una cuestión que es fundamental, pero que si hay un espacio en donde la decisión y la voluntad política está, es mucho más fácil, ¿no? Creo que de ahí arranca todo. En el caso de nuestro programa también, la verdad que el puntal de la existencia de un programa a nivel nacional y del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación permitió que de alguna manera haya como un acompañamiento que es fundamental también como respaldo como respaldo político para poder generar algunos otros programas adaptados en un territorio más pequeño y con otro tipo de problemáticas. Me parece que en nuestro caso también la demanda de participación por un lado y la voluntad de participación por otro de las asociaciones intermedias es un incentivo grande porque realmente el hecho de que los interesados estén acompañando, digamos, a todas las áreas técnicas y estén demandando básicamente esa política pública constantemente, digo, presencialmente en el territorio con montones de acciones concretas y a la vez tengan voluntad de ofertar en nuestro caso, los terrenos, ponerlos a disposición de una administración y con un montón de complejidades, ¿no? Que tienen que ver con algunos instrumentos después de cómo poder efectivizar eso y la confianza de estas asociaciones para que el Estado pueda trabajar con sus propiedades y con sus inmuebles. Creo que también es un incentivo grande. Y después creo que hay una cuestión que yo siempre recalco, que tiene que ver con la decisión de las personas que llevan adelante las propuestas o los proyectos. Yo creo que es una variable muy variable, pero lamentablemente cuando las estructuras, los diseños de programas y proyectos o planes no están institucionalizados, la voluntad de las personas que llevan adelante las propuestas
son incentivos importantes. En el caso nuestro, nos encontramos, Gabriela y yo, con ciertos conocimientos y pudimos incidir a partir de persuadir, convencer y hacer entender al área más política, digamos, de que esto representaba un beneficio para la sociedad en su conjunto y también un beneficio al interés político que existe y que es tan válido, digamos, como otros intereses. Así que me parece que ahí hay unas cuestiones a rescatar. Y los obstáculos, como decía, por ahí el desconocimiento, el tener que encontrarnos con áreas que ya tienen una dinámica de trabajo y una estructura como muy consolidada, poder permear en esas áreas del Estado para poder instrumentar algo que es mínimo. O sea, estamos hablando de un pequeño programa en una pequeña ciudad de Argentina. Es un trabajo inmenso y realmente hay que tener una convicción muy grande para poder sostener a veces toda la propuesta en el tiempo que lleva poder ir pasando de área a área. Y yo creo que eso es un gran obstáculo, digamos, por lo menos en nuestro país, la cuestión de la cultura administrativa y burocrática, ¿no? Que en el camino muchas veces quedan las ganas de hacer cosas, pero después no se pueden instrumentar. Muchas gracias, Laura. Juan Pablo. Bien. Sí, yo, para no ser reiterativo, también coincido. Creo que en el caso de Procrear, paradójicamente, el mayor incentivo también está asociado al mayor obstáculo, que como es un programa de una escala tan grande, inevitablemente está asociado a la voluntad política bueno, que cuando el programa realmente avanzó es porque tenía mucho empuje político, obviamente eso se verifica el empuje político en términos presupuestarios, ¿no? Y digamos, de relevancia del programa, que aparte terminó generando una marca que fue más allá digamos, de un color político, obviamente que está asociado a un espacio, ¿no? Pero que en la sociedad adquirió como ya cierta notoriedad y también desde el punto de vista de la transparencia, ¿no? Es un programa al que se accede por sorteo y que históricamente siempre fue muy transparente. Ahora, esos incentivos, decía, la voluntad política, cuando no está, genera un obstáculo muy grande, que es la discontinuidad de las políticas. O sea, es un programa, como casi todos los programas de vivienda, que tienen una inercia muy grande, cuesta mucho llevarlos, o sea, arrancarlos, iniciarlos, y una vez que adquiere cierto ritmo, por los cambios políticos se vuelve discontinuo, eso genera obviamente problemas de toda índole, desde el punto de vista obviamente material, del acceso a la vivienda, pero también financiero, pero uno de los problemas más graves creo que es la discontinuidad de los equipos técnicos también, porque una vez que se genera un capital humano y todo empieza a fluir y adquiere una dinámica y una escala importante, digamos, se interrumpen y bueno, y hay que volver a empezar. Y eso genera muchos problemas. Y lamentablemente es algo cíclico y que podemos irnos más atrás en el tiempo, pero que históricamente ocurre en los programas de vivienda de nuestro país, que se generan grandes intervenciones, después se interrumpen, y bueno, eso está muy atado a la discontinuidad política. Por eso creo que el tema de la voluntad política también tiene que estar basado en generar, bueno, una de las últimas preguntas que había lanzado Fernando, ¿no? Tenía que ver con los consensos, que hay políticas que son, quizás es muy trillado, ¿no? Pero que necesariamente tienen que ser políticas de Estado y tienen que haber grandes acuerdos para que se instalen y se continúen. Bueno, lamentablemente estamos en un contexto en que eso es muy evidente que no está pasando. Pero bueno, no sé si contesté un poco la pregunta, Martín. Dale, muchas gracias, Juan. Creo que está bueno las puntas que fueron tirando. Yo no sé, abro acá también a ver si alguien quiere sumar alguna pregunta con relación a esto de obstáculos y... ¿Sí? Los incentivos están escritos
Y por eso la formación, ¿no? Nos dedicamos a la formación. En gestión. Está escrito el Pacto Internacional para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adecuado. Ejemplos, con un paraguas a nivel internacional, la vida adecuada en todas sus condiciones, ¿no? Que lo que ya conocemos, el derecho a la vivienda y en la ciudad. Pero yo sé que somos la mayoría de la Argentina, pero también me voy a referenciar a la que tenemos acá de repente que se afuera, o llega a su constitución. Nosotros tenemos una constitución nacional que también parte tiene cierta sabiduría. Yo digo 14 de la Constitución es vivienda, trabajo, seguridad social. Bueno, ahí nació el programa que también planteó recién Juan Pablo, ¿no? Vivienda, trabajo, seguridad social, porque se tuvo la vivienda y el trabajo, la generación del trabajo, indirecto, pero directo el tema de la vivienda, ¿no? Este concepto que Juan explicaba recién muy claramente, esto de las familias, digo yo, como pequeñas que generan trabajo más allá de todas, pero no me quiero meter en un programa, quiero más o menos conceptualmente hacer consideraciones. Entonces, la Constitución ya no incentiva para que vos tengas. Pero en la misma jurisprudencia habla de la técnica que permite el progreso de la nación. Bueno, entonces ahí yo tenés paradores para decir, ya, se escribe, y ahí veo que vamos sacando para abajo, ¿no? Políticas públicas. Entonces digo, los incentivos podemos seguir, ¿no? La Constitución resulta ciudad, que dice la vivienda y demás. Y hay un asunto que hoy está en boga, que es este tema que planteamos también recién, respecto a fondos que están y dejan de existir del Estado. Para mí que dejar bien claro, y el tema que plantearon también del financiamiento del valor o de renta del suelo, son interesantísimas. Pero hay algo que es inalienable, que que tiene que ver con el principio, un principio de subsidiariedad, que tiene cualquier gobierno. Eso, por más financiamiento o cambio de estrategia que tengas, lo tiene intrínseco per se y del propio gobierno. El principio de subsidiariedad, ya sea de un gobierno local hasta la máxima entidad. Lo cual no significa que muchas veces el frente de gobierno no se abuse de los principios de subsidiariedad, terminen habiendo políticas que no funcionan, que sean muy caras, que no lleguen a todos. Ahí se trata, creo que con toda la crisis que tenemos hoy, es pensar en cómo estamos manejando el principio de subsidiariedad desde el punto de vista nacional. Bueno, se está, calculo yo, un tiempo desordenando y armando algo nuevo. Vamos a ver qué pasa. No digo que va a cambiar la nación, en el caso de Argentina, pero como que pone en crisis la situación. Y también me quedé pensando en la otra pregunta que hizo Martín, que me pareció muy pertinente, el tema de los. Bueno, ¿cuáles son los obstáculos? El status quo. El status quo de todas formas, las que se pueden ver, las que hay que ver, presente, en carne y hueso, son personas, instituciones, son personas, instituciones. Y hay otras que no se ven, que son las normativas. Están escritas también por personas, que son parte de la capa de la historia, ¿no? Entonces, cuando te encontrás con política pública, te encontrás con todo eso, con personas, con instituciones y con mucha libertad. Bueno, que a veces persiguen o no ese principio de subsidiariedad, que a veces persiguen o no porque es la Constitución o de los derechos internacionales, y creo que eso se trata respecto a los obstáculos. Los grandes éxitos a veces están en saber encontrar, como el que decía Martín recién, los temas cuáles son los disparadores, pero el gran asunto es cómo hago para salir de los obstáculos, por lo menos imaginármelos. Una política pública que a veces no es rígida. A ver, lo cierto es que a veces una política que la dictaste en el 2010, ya en el 2020 está en un sitio que cambió. Esto es una película, no es una foto. Entonces, hasta de nombre, tal vez cambiando hasta de objeto. Yo creo que eso se trata en la doble pregunta inteligente que hace Martín al respecto. ¿Sí? Muchas gracias. No sé si hay más que decir. No, me hacen así. A ver, había como 4 ejes, si les parece,
vemos uno más, porque algunas cosas respecto a los consensos ya también se trabajaron ahí en las presentaciones, y había un eje que tenía que ver también con documentación, el tema de la validación, digamos, de esta experiencia, que creo que también aparecieron, ¿no? En esto de la dificultad del tiempo, los cambios políticos, los vaivenes también de gestión, me parece que eso aparece bastante. Pero sí hay uno de lo que tiene que ver con el cumplimiento, ¿no? El propósito respecto a, digamos, el objetivo de las líneas de acción. Y ahí vemos distintas escalas. O sea, lo primero es eso, y se vieron los tres casos. Quizá la complejidad que tiene Procrear, ¿no? Un territorio, un universo también a nivel nacional, hace que sea un programa muy interesante de revisar en ese sentido. Y ahí la pregunta tiene que ver con la aplicabilidad, digamos, en qué medida consideran, me parece que el caso también de Procrear, deja ver esta idea de cuánto perdura en el tiempo y qué replicabilidad han tenido los tres gobiernos que ya han atravesado, ¿no? Dos y un poquito. Y bueno, la pregunta ahí es cómo ven el tema de la replicabilidad, si está dado la replicabilidad en objetivos y si de alguna manera existe algún desafío que ustedes consideren como muy clave para pensar la replicabilidad de cada una de esas líneas de propuesta de Si me lo permiten, quisiera complementar algo a lo que dije ahorita a partir un poco de lo que escuché de las otras intervenciones y frente al tema de cómo poder implementar estos instrumentos de captura de valor del suelo para el financiamiento del desarrollo urbano. No sé si a los compañeros le pasó a Juan Pablo, a María, pero pienso que hay que hacer mucha pedagogía frente a esto. O sea, así me explico. O sea, el hecho de esto termina siendo un procedimiento, un proceso, un paso a paso, y cuando, voy a hablar del caso colombiano, cuando esto llega a aprobación de un consejo municipal, es decir, que son un grupo de actores políticos que representan algunos sectores en particular, cuando uno va y le dice, no, vamos a implementar un acuerdo municipal que va a financiar el desarrollo urbano y se denomina plusvalía, valorización, a veces no se entiende ni el concepto. Entonces hay que empezar a explicar un poco para que ellos entiendan en qué consiste este tipo de instrumento. Además, ¿por qué? Porque se desconoce la norma. El que llega a ese tipo de órganos, digamos, que va a trabajar de la mano con la administración municipal, no tiene ni idea de algunos procesos en particular. Y a veces eso también genera cierto retraso. Ahorita Juan Pablo hacía referencia a un tema es de las bajas capacidades, digamos, el talento humano en las administraciones municipales. Esa discontinuidad en que hoy llegan unos porque se hacen parte de un grupo político, a los 2 años salen y listo. Entonces no hay un equipo base que esté entendiendo un poco los problemas que hay en la ciudad y cuáles son las acciones que se deben desarrollar. Y a veces llegan funcionarios técnicos o no técnicos que desconocen un poco de este tipo de instrumentos que hay que avanzar. Entonces, si lo desconoce el funcionario, y pues también lo va a desconocer aquel que toma la decisión, porque en el caso colombiano, todo tiene que ir aprobado por un consejo municipal. Y el consejo municipal es el que da la posibilidad de que la entidad territorial pueda implementar, digamos, ya el acuerdo o el instrumento que se tiene. Y bueno, y hay otros elementos que ya los mencioné, la baja capacidad técnica, catastros y todo, pero yo creo que hay un tema que cierra y es que hay que hacer mucha pedagogía frente al proceso. Y ahí coloco un ejemplo, y es un ejemplo de Montería, Córdoba, el departamento de Córdoba, lo pueden googlear si quieren, y es que la persona que lideró el mismo proceso de la valorización en la ciudad fue el mismo alcalde. Y tanto fue el proceso de pedagogía de que llegó hasta los colegios y le dijo a los niños para que le informaran a su papá y a su mamá de que tu papá debe pagar la valorización porque esa valorización se va a ver revertida en obra pública. Y digamos, lo coloco como un ejemplo muy sencillo, pero pareciera un poco menor, pero es relevante frente a que lo va a pagar a futuro, sabe que ese dinero se va a revertir en obra pública. Cierro con ese tema, y a veces es complejo. Bien, bueno, muy interesante. Muchas gracias, Jairo.
No sé, Fernando, ¿querés? Entonces pasamos a un cierre. Queríamos agradecerles a todos la participación. Nos queremos disculpar por todos los imprevistos técnicos que tuvimos. Esperamos que las próximas las podamos resolver mejor. Les queremos agradecer especialmente a los 3 participantes por... les pedimos que nos manden los PowerPoint, porque en los PowerPoint podemos armar bien un video. Y también a todos los que han estado participando, tanto, y quiero reconocer a los 3 públicos, ¿no? Los que son efectivamente exalumnos, los que están aspirando a participar del programa de actualización. Esta es para nosotros como una charla media introductoria, pero vamos a hacer la clase más formal la próxima. Y tercero, los que están participando del curso de actualización. Acá juntamos 3 públicos, digamos, y a los 3 les queremos dar la bienvenida y nos mantenemos en contacto.